Bueno, muy buen día para todos mis hermanos, todos los amigos, que el Señor les bendiga. Y bueno, entonces otro día más para la cita que tenemos de nuestra lectura del libro de Samuel. Perdón, un segundito, que parece que, bueno, ok. Entonces para hoy tenemos la lectura de Primera de Samuel capítulo 6. Primera de Samuel capítulo 6. Les invito para el tintico del día de hoy. Oh, está caliente, está delicioso. Bueno, entonces, antes de comenzar, les invito para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias una vez más te damos por este precioso día, esta oportunidad que nos das en esta tierra, Señor, para agradecerte y honrarte. Gracias por la vida y de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por causa, Señor, de nuestro pecado. Pero nos gozamos porque sabemos que Él resucitó y está en los cielos. Allí ha preparado un sitio maravilloso donde vamos a encontrarnos pronto. Entre tanto, pues, seguimos aquí en esta tierra. Somos aves de paso, pero haciendo las cosas cada día mejor, aprendiendo de tu palabra, porque a través de ella te conocemos más y seguimos el ejemplo de ese gran Maestro Jesús. Así pues, te damos gracias, bendito Dios, y dejamos este momento en tus manos, dándote gracias, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces hoy vamos a leer en el Primera de Samuel capítulo 6. Tengo un título acá que dice: los filisteos devuelven el arca. Continuando pues con la lectura de este libro. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de llevar, la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué sería la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no lo dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes,
y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y los pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes de las ciudades fortificadas, como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué en Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir al pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el día santo? ¿A quién subirá desde vosotros, desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. El Señor bendiga su palabra. Bueno, interesante. Hoy lo vemos como una historia, ¿verdad? Hoy es historia para nosotros, pero que en aquel tiempo pasaron muchas cosas por la rebeldía del pueblo de Israel. Ya hemos visto toda la historia. Bueno, no voy a entrar en detalle hacia ahora. El punto es que los filisteos estuvieron asediados por enfermedades. Ese fue, digamos, el castigo de Dios a ellos por su osadía de haberse tomado el arca, pensando ellos que esa arca les iba a servir como un amuleto, decía ayer nuestro hermano. Entonces ellos se preocuparon. Bueno, definitivamente hay que volverla, ¿verdad? Entonces ya el arca estuvo allí, dice que 7 meses, y la pasaron de pueblo en pueblo. Y entonces ya llamaron a sus brujos: ¿qué haremos del arca de Jehová? Bueno, entonces la cuestión era devolverla, porque ya ellos entendieron quién era Dios, el verdadero Dios. Y qué interesante que ellos dicen: bueno, pero los sacerdotes de ellos no sugirieron que la devolvieran, pero con un presente. Aquí vemos cómo el conocimiento de la palabra, el conocimiento en ese momento de Dios, era ya bastante popular. Ellos sabían lo que estaba pasando, por qué estaba pasando y qué iban a hacer ahora en el momento de devolverla. Le sugirieron que le llevara presentes. Y en el verso 4 dice: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos ya sabían que había una expiación por el pecado. Y ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro. Entonces, ellos ya tenían cierto conocimiento. No todo, porque vemos que el mismo pueblo de Israel también, en medio de todo lo que el Señor había hecho con ellos, teniendo el conocimiento, trajeron el arca arbitrariamente a la guerra. Ahora los filisteos también la tenían para devolverla y tenían cierto conocimiento, pero no conocían en detalle las escrituras. En ese momento ellos no conocían en detalle todo el proceso que el Señor había traído con el pueblo de Israel. Y ellos en ese momento quisieron salvar su pecado, ¿verdad?
y dijeron hay que devolverla con presentes. También en el verso 7 dice, en el verso 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón encendieron su corazón? Entonces ellos sabían también que el Señor había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y vemos cómo el pueblo de Egipto soportó 10 plagas. Fueron 10 plagas del duro corazón de Faraón para que el pueblo pudiera salir. Entonces ellos en este momento dijeron, no vamos a pasar por lo mismo, ya llevaban la plaga de los tumores. Bueno, entonces comienzan a hacer el ejercicio. Verso 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas del carro y hacerlo volver. Bueno, tenían conocimiento, había que devolverlo con 2 vacas que no tuvieran yugo, 2 vacas que no hubiesen sido puestas para trabajar y que tuviesen sus becerros, sus crías. ¿Y qué dijeron? Dejaremos sus crías en casa. Es algo como lo miramos hoy tan natural o normal en los animales. Un animal cuando tiene sus hijos, los cuida y los protege en medio de su, ¿verdad?, de su raciocinio. Por ahí en películas vemos cómo los leones o las leonas, la osa, tienen sus crías y cómo las defienden cuando vienen otros animales a tratar de arrebatárselas. Entonces ellos dijeron, vacas que dejen sus críos en casa, sin yugo y en un carro nuevo. Y calcularon, vamos a dejarlas que sigan a ver para dónde van a coger. Y vemos que en el verso 9 dice, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Si las vacas se iban para otro lado, fue por accidente. Pero si seguían el camino que ellos en su mente querían, estaban convencidos que sí había sido Dios. Y efectivamente, como lo vemos, sí, las vacas tomaron el camino correcto. Y hay algo interesante ahí con respecto a sus crías. Las vacas no se devolvieron, las vacas en ese momento no estuvieron tan como reacias a no ir, dejando sus crías. Entonces vemos cómo la mano de Dios estaba allí, porque Él permitió que esa arca retornara nuevamente. Y bueno, las vacas siguieron el camino correcto. Lo que los filisteos no tenían claro era ya más en detalle lo que el Señor quería con respecto al arca, porque en este momento ellos estaban haciendo algo que era muy popular en el pueblo. Todo el mundo hacía expiación, todo el mundo tenía el arca como algo importante, pero no era una importancia porque sí. El arca tenía ciertas circunstancias que el Señor dentro del pueblo de Israel había ese respeto. El arca no todo el mundo podía tenerla, no todo el mundo podía mirarla, o sea, no era cualquier arca. Ellos la tomaron, la tuvieron, hasta ahí fue su conocimiento de hacer expiación y de estas cosas, que era muy popular. Pero en el detalle, ellos no sabían que el arca era algo impecable. ¿Para qué la utilizaba el Señor? En el tabernáculo, en el lugar santísimo era que estaba. Y allí era donde tenía el valor esa arca. Entonces, es como, se me ocurre un ejemplo, como nosotros utilizar el pan de la Santa Cena. Muchas personas desayunamos a diario con un pan. Y en la Santa Cena, ¿qué utilizamos? Un pan. Entonces, no es igual que yo todos los días desayune con pan y que esté participando de la Santa Cena porque todos los días como pan. Pero el pan que ponemos en el momento de la Santa Cena es
diferente con la copa de vino, porque ahí estamos celebrando la Santa Cena y ese vino y ese pan son consagrados al Señor. Oramos y utilizamos estos dos elementos ya como los símbolos que representan el pan, el cuerpo, y el vino representa la sangre del Señor Jesús. En ese momento, consagrados ya toman otra importancia. Ese pan y ese vino es consagrado al Señor. Y no podemos pretender que cualquier pan por acá vaya a hacer eso, no. Entonces, eso mismo pasó con el arca. Ellos, de pronto, los filisteos la trajeron como amuleto sin importarles la importancia del arca. Pudieron haberla mirado, pudieron haber hecho, la tenían. Y no sabían la importancia que era el arca. Es lo mismo el ejemplo que tuve ahora, ¿verdad? Entonces, ellos, pero sí entendieron que estaban en un error y se vieron obligados a devolverlo. Entonces, cuando ya la devolvieron, cuando ya las vacas siguieron el camino correcto, que ellos se dieron cuenta que sí iba en el camino correcto, dice en el verso 13, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Ellos la vieron y dice, se regocijaron. Ahí ellos sí sabían. En ese momento sabían que venía el arca y entendieron porque se regocijaron. En el verso 15 dice, bueno, que el arca, las vacas llegaron hasta una gran piedra. En el verso 15 dice, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Entonces, ya el mismo pueblo de Israel, en este caso dice, los levitas hicieron lo correcto hasta ahí. Hicieron holocausto al Señor, le dedicaron ese día al Señor. Hubo alegría y lógicamente había un rescate, por decirlo así. Y ellos ya vieron los tumores que pagaron los filisteos, uno por cada príncipe. Vemos ahí todos los príncipes de todos los pueblos que fueron los que estuvieron allí. Y más adelante vemos que en el verso 19 dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y bueno, en el verso 15 dice los levitas y viene una pregunta interesante. Si los levitas eran los sacerdotes, los levitas eran los que estaban dedicados a la obra del Señor. Aquí recibieron el arca con alegría e hicieron, dice que hicieron fiesta, por decirlo de alguna manera, porque se alegraron, ¿verdad? Sacrificaron holocausto. Pero tuvieron una osadía, teniendo ellos el conocimiento, ya, teniendo ellos el conocimiento. Miraron dentro del arca, dice que miraron dentro del arca. Ahí sí ya ellos eso lo sabían y no podían hacerlo. Porque sabemos que el arca, lo dije antes, debía estar en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y allí solamente es cuando Jehová llegaba y el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año. Una vez al año entraba hasta allá, hasta el lugar santísimo. O sea, vemos la reverencia que había que tener con el arca cuando ya está dentro del pueblo de Israel. La importancia que tenía el arca en ese momento. Ellos tenían ese conocimiento, pero fallaron. Desobedecieron al Señor y el Señor les dio su castigo. Entonces, muchas veces no es tener el conocimiento, sino aplicarlo, y más cuando es con el Señor, porque Él es muy preciso en todas las órdenes que da. Él es muy preciso. No tenemos que tomar iniciativa por alguna razón, porque a mí me gusta o porque a mí me parece. No, el Señor es preciso y hasta acá estuvo bien, hicieron fiesta, igual que que estaban pensando el pueblo de los gigantes, ¿no? De los filisteos, que ellos entendieron que había que hacer
como una confesión por el pecado que habían cometido. Entonces, no es el hecho de decir, yo tengo una Biblia en mi casa. Ahí está, pero el conocimiento no lo tenemos nosotros. Está escrito, pero lo importante es que leamos la palabra del Señor. Y eso le pasó a los filisteos. Tenían un conocimiento muy vago, pero no realmente como lo mandaba el Señor. Los levitas tenían un conocimiento más completo y no lo cumplieron. Entonces, debemos ser claros y entender estas cosas. No es el hecho de tener un conocimiento vago, sino hacer las cosas. Ahora, si no hemos leído la palabra del Señor, es la invitación para que leamos la palabra del Señor. Ojalá. No podemos hablar de un libro si nunca lo hemos leído, si no lo he escuchado. Yo haría una pregunta, ¿verdad? A ver, que cada uno internamente y honestamente la conteste. ¿He leído siquiera una vez la Biblia completa? Es una pregunta interesante. Entonces, a partir de ahí es donde ya podemos nosotros tener un conocimiento del Señor y poder decir esto sí, esto no, es lo correcto, esto es lo que manda o esto no es lo que manda. Y no tener el conocimiento vago como lo tenían los filisteos, que ellos todo iba como de acuerdo a como les iba saliendo. Pero igual los levitas, conociendo, no hicieron lo correcto. Entonces, qué interesante cómo va esta historia avanzando y vamos mirando las cosas que son para nosotros hoy. Ya esto pasó, entonces hoy la invitación es para que el conocimiento que tengamos del Señor sea realmente lo que nosotros hemos encontrado en su palabra por nuestros propios ojos. Que leamos la palabra del Señor. Que estemos convencidos, porque yo no puedo ir a debatir un tema que nunca lo he leído, sino he escuchado cositas por ahí. Y cuando yo lo he leído y cuando estoy convencido, porque yo estoy convencido que cada vez que leo la palabra del Señor, Él me ilumina, me da la sabiduría para que entienda. Entonces, aplicarlo. Porque es lo mismo, tener el conocimiento como los levitas y no aplicarlo como debe ser y hacer todo a medias. Y el Señor no quiere que hagamos las cosas a medias, sino que seamos honestos, correctos, 100%. Y eso es lo que es la invitación, que cada día estamos creciendo en el Señor, cada día. Y para tener un poquito más de historia, recordemos que dentro del arca había 3 cosas importantes. Y eso también lo hacía mucho más importante, por decirlo así, el secreto, lo que estaba allí, era de gran valor para el Señor. En el libro de Hebreos 9 dice, hablando sobre el arca, el cual... tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenían el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso estaba dentro del arca porque así lo ordenó el Señor, que se colocaran estos elementos allí de gran importancia. Leyendo toda la historia, pues cada elemento tiene su importancia. Bueno, entonces dejamos el tema ahí por hoy, ya la evolución del arca y que tengamos cada día más conocimiento del Señor y lo apliquemos, realmente que lo apliquemos. Eso es lo más que en este momento pues el Señor quiere en nuestras vidas, que seamos ejemplo, que seamos buenos cristianos. Entonces, que el Señor les bendiga y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu conocimiento, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por esa gracia, por ese don no merecido que tenemos hoy, por nuestra naturaleza humana de pecadores. Gracias por este nuevo día que nos permites, lo dejamos en tus manos para que seas tú nuestro guía y todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el día domingo no tendremos enseñanza porque tenemos ya en cada hogar tendremos la Santa Cena. Nuevamente el lunes retomaremos y seguiremos hasta que el Señor lo permita. Entonces, bendiciones para todos.